Mi hija dijo que yo era un perdedor comparado con sus suegros, así que la excluí de la herencia y se la di a mi hijo. Ahora ella está furiosa y me pide que vuelva atrás, pero yo le dije que nunca pensé que vería el día en que mi propia hija me llamaría perdedor. Quiero decir, sabía que Rebeca tenía una lengua afilada a veces, pero esto se sintió diferente. No era solo un insulto al pasar, era como una declaración que había ensayado. Esa palabra perdedor ha estado resonando en mi cabeza durante meses. Todo comenzó hace aproximadamente un año, no mucho después de que Rebeca se casara con Adrián. Es un tipo decente, supongo, pero sus padres son otro cuento. Tienen una casa grande en las afueras, 2 carros importados y esa actitud de superioridad que te hace sentir pequeño sin decir una palabra. La primera vez que fui a su casa para la cena de compromiso, sentí la mirada de evaluación de la madre de Adrián. Escaneó mi traje que había comprado en oferta y sonrió de esa manera condescendiente que las mujeres como ella perfeccionan con los años. Durante la cena, el padre de Adrián, Heriberto, no dejaba de hablar sobre sus inversiones, su negocio de importación, sus viajes a Europa. Bernardo, ¿a qué te dedicas?, me preguntó finalmente con ese tono que ya conocía la respuesta y estaba preparando el juicio. Soy electricista, respondí con la cabeza en alto. Tengo mi propio taller pequeño. Ah, qué interesante, dijo su esposa. Amparo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es tan importante tener gente que sepa hacer esos trabajos manuales, gente, como si yo fuera parte de una clase diferente, una clase inferior. Rebeca no dijo nada, no me defendió, solo miró su plato y cambió de tema. Debía haberlo visto venir en ese momento. Pero era mi hija, la niña que había criado yo solo después de que su madre nos dejara cuando tenía 5 años. La niña que solía sentarse en mi taller dibujando mientras yo reparaba cables. La niña que me decía que yo era su héroe porque arreglaba las cosas rotas. Los meses después de la boda fueron sutiles al principio. Rebeca empezó a cancelar nuestros almuerzos semanales. Papá, es que Amparo me invitó a un spa. Papá, Heriberto nos consiguió boletos para el teatro. Papá, estamos ocupados con la familia de Adrián. La familia de Adrián. Como si yo ya no fuera su familia. Luego vinieron los comentarios. Papá, ¿por qué no te compras ropa más moderna? Los suegros de Adrián siempre están tan elegantes. Papá, todavía manejas esa camioneta vieja. Es un poco vergonzoso cuando vengo a visitarte. Vergonzoso. Esa palabra se clavó como una espina. La camioneta tenía 20 años, sí, pero funcionaba perfectamente. La había mantenido impecable. Era mi herramienta de trabajo, mi forma de ganarme la vida. Honestamente, mi hijo amado notó el cambio antes que yo. Es 4 años menor que Rebeca y siempre fue el más observador de los dos. Papá, Rebeca está actuando rara, me dijo una noche mientras cenábamos. Ya no te trata igual, es solo una fase, respondí. Está adaptándose a su nueva vida. No, papá, replicó Amado con firmeza. Te está tratando como si fueras menos que ella y no está bien. Amado trabajaba conmigo en el taller. Había estudiado ingeniería eléctrica en una universidad pública, pagándose los estudios él mismo con becas y trabajos nocturnos. Era brillante con los sistemas complejos y estábamos expandiendo el negocio lentamente. No teníamos la riqueza de los padres de Adrián, pero teníamos dignidad y honestidad. La traición real llegó hace 3 meses. Fue mi cumpleaños número 60. Había planeado una cena familiar simple en mi casa. Nada elaborado, solo mis 2 hijos, algo de comida casera y tal vez un pastel. Rebeca llegó tarde, 1 hora tarde. Cuando entró, vi inmediatamente que venía de otro lugar. Llevaba un vestido caro que nunca le había visto. Joyas que brillaban bajo la luz del comedor. Perdón por la tardanza, dijo sin realmente sonar arrepentida. Estuvimos en el club náutico con los padres de Adrián. No sabían que tenías tu cumpleaños hoy. Lo sabías tú, murmuró Amado. Pero ella lo ignoró. La cena fue tensa. Rebeca revisaba su teléfono constantemente respondiendo mensajes, sonriendo ante cosas que no compartía con nosotros.
Cuando finalmente guardó el teléfono, miró alrededor de mi casa con esa expresión que había empezado a conocer también. La expresión de decepción. «Papá, ¿has pensado en remodelar?», preguntó. «Esta casa es tan anticuada». «Es mi casa», respondí calmadamente. «Es donde los crié a ustedes dos». «Lo sé, pero podrías hacer algo con ella». Los padres de Adrián acaban de remodelar su cocina por completo. Costó 70,000 pesos, pero quedó hermosa. 70,000 pesos. Eso era más de lo que yo ganaba en un año y no necesito una cocina de 70,000 pesos, dije. Esta funciona perfectamente. Rebeca suspiró dramáticamente. Esa es exactamente tu actitud, sobre todo, papá. Nunca quieres mejorar. Nunca quieres ser más. Ser más. Repetí sintiendo como la temperatura de mi sangre subía. Sí, ser más. Los padres de Adrián siempre están creciendo, siempre mejorando. Heriberto acaba de cerrar un negocio de $2 millones. $2 millones, papá. Y tú sigues en ese taller polvoriento arreglando enchufes, Rebeca. Intervino Amado con voz de advertencia. No empieces con eso. Es la verdad, dijo ella girándose hacia él. Tú también, Amado. Podrías estar haciendo mucho más con tu título de ingeniería, pero prefieres quedarte en ese taller con papá como si no tuvieras ambición. El silencio que siguió fue ensordecedor. La miré fijamente, esta mujer que una vez fue mi niña pequeña, y no la reconocí. ¿Terminaste?, pregunté con voz peligrosamente calmada. No, no terminé, respondió ella levantándose de la mesa. Porque alguien tiene que decírtelo, papá. Eres un perdedor comparado con los padres de Adrián. Ellos tienen éxito, tienen riqueza, tienen clase. Y tú solo eres un electricista viejo en una casa vieja con una camioneta vieja. Eres un perdedor, papá. Y me avergüenzo de decirle a la gente que eres mi padre. El plato que sostenía Amado se estrelló contra la mesa. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Fuera, le gritó a Rebeca. Fuera de esta casa ahora mismo. Yo no soy el problema aquí, replicó ella agarrando su bolso. Ustedes dos son los que viven en el pasado, los que se niegan a aceptar que algunas personas son simplemente mejores que otras y los padres de Adrián son mejores que nosotros. Vive con eso. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe que resonó en toda la casa. Me quedé sentado en silencio mirando el pastel de cumpleaños que Amado había comprado, las velas sin encender, los platos de comida a medio comer. 60 años. 60 años de trabajo duro, de sacrificio, de criar a 2 hijos solo. Y esto era lo que recibía. Perdedor. Papá, empezó Amado con voz temblorosa. No. Lo interrumpí levantando una mano. No digas nada. Solo necesito estar solo. Amado dudó, luego asintió y se fue, dejándome en esa casa silenciosa con mis pensamientos oscuros. Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en cada sacrificio que había hecho por Rebeca, cada turno extra que había trabajado para comprarle útiles escolares cuando su madre nos dejó sin un centavo. Cada fiesta de cumpleaños que había organizado yo solo, aprendiendo a hornear pasteles de tutoriales en internet porque no podía pagarlos de pastelería. Cada recital de danza, cada reunión escolar, cada momento en que estuve ahí cuando ella me necesitaba y ahora era un perdedor. No porque fuera un mal padre, no porque no la amara, sino porque no tenía tanto dinero como los padres de su esposo. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Horacio había sido mi amigo desde la secundaria, uno de los pocos que se quedó después de que mi esposa se fue. Bernardo me saludó cuando entré a su oficina. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito cambiar mi testamento, dije sin preámbulos. Horacio levantó las cejas. ¿Estás seguro? Es una decisión importante. Estoy completamente seguro. Quiero que Amado reciba todo. La casa, el taller, mis ahorros, mi seguro de vida, todo. ¿Y Rebeca? Preguntó Horacio cuidadosamente. Rebeca no recibe nada, ni un centavo, ni un tornillo del taller, nada. Horacio me estudió por un largo momento. Bernardo,
Sé que algo pasó, pero ¿estás seguro de esto? Las decisiones tomadas con enojo rara vez son buenas decisiones. No es enojo, Horacio. Respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Es claridad. Mi hija me dejó muy claro dónde está parada. Me llamó perdedor. Dijo que se avergüenza de mí. Comparó todo lo que soy con gente que tiene más dinero. Ella hizo su elección. Yo solo estoy respondiendo a esa elección. Horacio suspiró. Está bien, redactaré los documentos, pero quiero que sepas que una vez que hagas esto, Rebeca puede impugnarlo. Puede causar problemas. Que lo intente, dije. Tengo testigos de lo que dijo. Tengo años de mensajes donde me ha tratado como si fuera menos que ella. Si quiere pelear, pelearemos. Los documentos estuvieron listos en una semana. Los firmé sin dudarlo. Amado trató de detenerme una última vez. Papá, tal vez deberías hablar con ella primero, darle una oportunidad de disculparse. ¿Por qué debería darle esa oportunidad? Pregunté. Ella tuvo meses para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Tuvo años para tratarme con respeto. No lo hizo. Las consecuencias son suyas, pero es tu hija. Lo sé. Respondí sintiendo un dolor profundo en el pecho. Y siempre la amaré, pero no voy a recompensar su crueldad con mi herencia. El dinero que gané con mi trabajo, el taller que construí con mis manos, la casa donde los crié. Todo eso se lo gané honestamente, trabajando como ese perdedor que ella tanto desprecia. Y todo será tuyo, amado, porque tú nunca me hiciste sentir menos. Nunca te avergonzaste de mí. Pasaron 2 meses, 2 meses de silencio absoluto de Rebeca. No llamó, no escribió, no vino a visitarme, era como si hubiera cortado completamente conmigo. Amado me dijo que la había visto publicando fotos en redes sociales, siempre en eventos elegantes con los padres de Adrián, siempre luciendo joyas caras y ropa de diseñador, viviendo su mejor vida mientras yo era el perdedor que había dejado atrás. Pero entonces algo cambió. Amado llegó al taller un martes por la tarde con una expresión extraña. Papá, necesitas ver esto, dijo entregándome su teléfono. Era un artículo de noticias locales, empresario local investigado por fraude fiscal. La foto era de Heriberto, el padre de Adrián. Leí rápidamente. Aparentemente el negocio de importación de Heriberto había estado evadiendo impuestos durante años. La investigación revelaba deudas millonarias con el gobierno, cuentas congeladas, propiedades embargadas, la casa grande, los carros importados, los viajes a Europa, todo construido sobre mentiras y dinero ilegal. Dios mío, murmuré. Sigue leyendo, dijo Amado. El artículo continuaba explicando que Amparo también estaba implicada, que habían usado empresas fantasmas que enfrentaban cargos criminales y al final del artículo un párrafo que hizo que mi corazón se detuviera. Las autoridades también están investigando transferencias recientes de propiedades a familiares, incluyendo una casa a nombre de Adrián Salcedo, hijo de los acusados. Mi teléfono sonó. Era un número que no había visto en meses, el número de Rebeca. No contesté, sonó 4 veces más ese día. Luego empezaron los mensajes. Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. Papá, por favor, pasaron cosas. Necesito tu ayuda, papá. Lo siento por todo. Por favor, llámame. Los ignoré todos. 2 días después, Rebeca apareció en mi puerta. Se veía diferente. El vestido caro había sido reemplazado por jeans y una sudadera simple. No llevaba maquillaje. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban cuando tocó el timbre. Abrí la puerta, pero no la dejé entrar. Papá, dijo con voz quebrada. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, respondí con frialdad. Por favor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo se derrumbó. Los padres de Adrián están siendo investigados. Van a perder todo. Nuestra casa está a nombre de Adrián, así que el gobierno la va a embargar. No tenemos dónde vivir y yo debería preocuparme por eso porque empezó a llorar abiertamente. Porque eres mi padre. Porque cometí un error.
Porque necesito tu ayuda. Un error. Repetí sintiendo como la rabia volvía a subir. Me llamaste perdedor, Rebeca. Dijiste que te avergonzabas de mí. Comparaste todo lo que soy con gente que resulta ser criminales y ahora que ellos cayeron, vienes corriendo de vuelta. Lo siento, soy Rose. Lo siento mucho. Estaba equivocada. Estaba cegada por su dinero, por su estilo de vida. No veía lo que realmente importaba. ¿Y qué es lo que realmente importa? Pregunté cruzando los brazos. La familia, susurró. Tú, Amado, la gente que siempre estuvo ahí. Demasiado tarde, dije comenzando a cerrar la puerta. Espera. Gritó ella poniendo el pie en la puerta. ¿Qué quieres decir con demasiado tarde? Quiero decir que cambié mi testamento hace 2 meses. Respondí mirándola directamente a los ojos. Todo lo que tengo, la casa, el taller, mis ahorros, todo va para Amado. Ahora tú no recibes nada. El color se fue de su rostro. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Fue firmado y notarizado. Amado es mi único heredero. Pero soy tu hija. Eras mi hija. Corregí. Hasta que decidiste que yo era un perdedor que no merecía tu respeto. Hiciste tu elección, Rebeca. Elegiste el dinero sobre la familia. Elegiste a los padres de Adrián sobre mí. Ahora vive con esa elección. Papá, por favor. Se arrodilló. Por favor, no hagas esto. Te lo suplico. Adrián y yo no tenemos nada. Necesitamos ayuda. Entonces ve con los padres de Adrián, sugerí con frialdad. Ah, espera, están en la cárcel esperando juicio. Supongo que necesitas encontrar otra familia rica que te adopte. Estás siendo cruel, dijo ella entre lágrimas. Estoy siendo honesto, respondí. Algo que tú nunca fuiste conmigo. Durante meses me trataste como basura. Me hiciste sentir menos porque no tenía tanto dinero como ellos. Y ahora que descubriste que todo ese dinero era robado, que toda esa vida elegante era una mentira, vienes corriendo de vuelta esperando que yo te salve. Se limpió las lágrimas. Cometí un error, papá, un error horrible. Pero soy tu hija. No puedes simplemente borrarme de tu vida. Mírame hacer exactamente eso. Dije, vas a arrepentirte de esto, susurró con repentina frialdad en su voz. Cuando me necesites algún día, cuando seas viejo y enfermo y necesites que alguien cuide de ti, vas a recordar este momento. Tal vez concordé. Pero prefiero morir solo que vivir sabiendo que mi hija solo me respeta cuando necesita algo de mí. Cerré la puerta en su cara y escuché sus sollozos del otro lado. Luego escuché sus pasos alejándose. Me quedé parado ahí durante largo rato, sintiéndome vacío, pero también curiosamente en paz. Amado había estado escuchando desde la escalera. Bajó lentamente. ¿Estás bien, papá?, preguntó. No lo sé, admití, pero hice lo correcto. Lo hiciste, concordó poniendo una mano en mi hombro. Ella necesitaba escuchar eso. Y si alguna vez cambia realmente, si alguna vez entiende por qué lo que hizo estuvo mal, entonces podrás decidir qué hacer. Pero por ahora estableciste un límite y eso es importante. Esa noche me senté en mi pequeña sala en mi casa vieja y pensé en todo lo que había pasado. Rebeca tenía razón en una cosa. Yo era solo un electricista viejo en una casa vieja con una camioneta vieja. Pero había criado a mis hijos. Honestamente. Había trabajado con mis manos. Nunca había robado, nunca había mentido. Nunca había construido mi vida sobre la espalda de otros. Los padres de Adrián tenían la casa grande, los carros importados, la vida elegante y todo era una mentira. Todo estaba construido sobre fraude y crimen y ahora estaban pagando el precio. Mientras yo, el perdedor, seguía teniendo mi dignidad, mi honestidad y un hijo que me respetaba no por mi dinero, sino por quién era. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rebeca. Solo quiero que sepas que Adrián y yo vamos a estar bien sin ti. Encontraremos la manera. Siempre la encuentro. Sonreí tristemente. Eso espero, Rebeca.
Realmente lo espero. Porque yo te enseñé a ser fuerte, a trabajar duro, a nunca rendirte. Si usas esas lecciones en lugar de buscar atajos y dinero fácil, tal vez tengas una oportunidad. Pero no respondí el mensaje. No había nada más que decir. Las semanas siguientes fueron extrañas. El silencio de Rebeca se sentía diferente ahora. Antes era un silencio de rechazo, ella rechazándome porque no era suficiente. Ahora era un silencio de consecuencias. Ella había quemado el puente y estaba del otro lado mirando las cenizas. Amado y yo trabajábamos en el taller como siempre, pero había una paz nueva en nuestras conversaciones. Ya no había la tensión de preguntarnos qué pensaba Rebeca, si vendría, si finalmente nos daría el respeto que merecíamos. Esas preguntas habían sido respondidas y aunque dolía también liberaba. Hasta que un día, un mes después de que Rebeca viniera a suplicar, algo inesperado sucedió que cambiaría todo nuevamente. Estaba llegando al taller cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo me hizo presionar el botón verde. Bernardo Torres, dijo una voz femenina profesional al otro lado. Habla Celina Vega. Soy abogada. Represento a su hija Rebeca y a su esposo Adrián Salcedo. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. No tengo nada que discutir con abogados de mi hija. Entiendo su posición, señor Torres, pero mi cliente desea informarle que tiene intención de impugnar el cambio de testamento que usted realizó. Tiene fundamentos legales para argumentar que la decisión fue tomada bajo coacción emocional. Coacción emocional, repetí con una risa amarga. Su cliente me llamó perdedor y me humilló públicamente. La única coacción emocional aquí fue la que ella ejerció sobre mí. Señor Torres, mi cliente admite que cometió errores en la comunicación con usted, pero eso no justifica la desheredación completa. Ella es su hija, tiene derechos. Revise las leyes de herencia del Estado, abogada. Un padre tiene todo el derecho de disponer de sus bienes como considere apropiado, y yo consideré apropiado dárselo todo a mi hijo. La abogada hizo una pausa. Entiendo que está dolido, pero esto podría resultar en una batalla legal prolongada y costosa para ambas partes. Rebeca está dispuesta a llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Ella solicita el 30% de la herencia proyectada, así como acceso a un préstamo familiar para ayudarla durante esta crisis. Dígale a su clienta que tiene más posibilidades de ganar la lotería que de recibir un centavo de mí. Si quiere pelear legalmente, que lo haga. Tengo documentación completa de todo lo que me dijo, mensajes, testigos. Vamos a ver quién gana. Señor Torres, esto no tiene que ser una guerra, pero ya lo es. Interrumpí. Su clienta declaró la guerra cuando decidió que su padre era una vergüenza. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Colgué antes de que pudiera responder. Amado estaba en el taller trabajando en un panel eléctrico cuando entré. Levantó la vista. Por tu cara. Asumo que no son buenas noticias. Rebeca contrató una abogada. Va a impugnar el testamento. Amado dejó las herramientas sobre el banco de trabajo. En serio, después de todo lo que dijo, ahora quiere pelear por dinero. Es exactamente lo que esperaba de ella. Respondí quitándome la chaqueta. La avaricia no desaparece solo porque las circunstancias cambian. Papá, necesitas un abogado también. Ya tengo a Horacio. Él me está preparando para cualquier impugnación que Rebeca presente, pero necesito tu ayuda con algo. ¿Qué necesitas? Necesito que recuerdes exactamente qué dijo Rebeca la noche de mi cumpleaños. Cada palabra, cada gesto. Vas a tener que testificar si esto llega a corte. Amado asintió lentamente. Lo recuerdo todo, papá, cada palabra que salió de su boca y voy a repetirlas en corte si es necesario. Esa noche, sentado en mi oficina pequeña del taller, empecé a organizar mi defensa. Imprimí todos los mensajes que Rebeca me había enviado en los últimos 2 años. Cada comentario despectivo sobre mi casa, mi camioneta, mi vida, cada comparación con los padres de Adrián,
cada cancelación de nuestros almuerzos porque estaba ocupada con su nueva familia rica. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, la evidencia de cómo mi propia hija me había ido alejando sistemáticamente de su vida. También imprimí las fotos de sus redes sociales. Rebeca en eventos caros con los padres de Adrián. Rebeca luciendo joyas que costaban más que mi camioneta. Rebeca en restaurantes donde un solo plato costaba lo que yo ganaba en una semana. Todo mientras me decía que yo no era suficiente. Horacio vino a mi casa al día siguiente, revisó cada documento que le presenté. Esto es sólido, Bernardo, dijo finalmente, tienes un caso claro de maltrato emocional por parte de tu hija. Cualquier juez razonable entenderá por qué cambiaste tu testamento, pero necesito prepararte para lo que viene. Rebeca va a tratar de pintarse como la víctima. ¿La víctima?, pregunté incrédulo. La víctima de un padre cruel que la desheredó sin razón. Su abogada va a argumentar que tus acciones fueron desproporcionadas, que el castigo no corresponde al crimen. Va a traer testigos que hablen bien de ella, que digan que siempre fue una buena hija. Va a minimizar lo que te dijo. ¿Y cómo contrarresto eso? Con la verdad, respondió Horacio, y con el testimonio de Amado, un hijo defendiendo a su padre contra las acusaciones de su hermana. Eso tiene peso. También necesitamos demostrar que Rebeca solo volvió cuando necesitaba dinero, que durante meses no te contactó hasta que los padres de Adrián fueron arrestados. Eso muestra su verdadera motivación. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de espera tensa. Luego recibí la notificación oficial. Rebeca había presentado formalmente la impugnación del testamento. La audiencia estaba programada para 6 semanas después. Amado estaba furioso cuando se enteró. No puedo creer que realmente lo haga, dijo caminando de un lado a otro en mi sala. Después de todo, va a arrastrarte a corte por dinero. Siempre fue sobre dinero, respondí con calma. Desde el momento en que conoció a los padres de Adrián, todo fue sobre dinero y estatus. Nosotros nunca fuimos suficiente porque no teníamos suficiente. ¿Crees que ella realmente pueda ganar?, preguntó Amado deteniéndose. No lo sé, admití. Pero si gana, no será mucho. Horacio dice que en el peor de los casos un juez podría ordenar que le dé una porción pequeña. Pero yo voy a pelear cada centavo. Ella quiere dinero. Va a tener que ganárselo si es que puede. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Era Adrián. Bernardo. Necesito hablar contigo. Lo que Rebeca está haciendo no está bien. Yo no quería que llegara a esto. Miré el mensaje durante largo rato antes de responder. Entonces, dile que pare. No puedo. Está decidida. Sus padres le prometieron ayuda legal antes de ser arrestados. Contrató a la abogada con los últimos ahorros que teníamos. Dice que es su derecho recibir parte de tu herencia. Su derecho. Escribí sintiendo la rabia subir nuevamente. Ella renunció a cualquier derecho cuando renunció a ser mi hija. Por favor. Bernardo, sé que lo que ella dijo fue horrible. Lo sé. Yo estaba ahí. Traté de que se disculpara después, pero ella estaba demasiado orgullosa. Y ahora, escribí, ¿ahora qué? Ahora que perdió todo su dinero falso y su vida falsa, de repente se arrepiente. Ella no se arrepiente de lo que dijo Adrián. Se arrepiente de las consecuencias. Hay una diferencia. Él no respondió. Bloqueé el número. 3 días después, Rebeca apareció en el taller. No la había visto desde aquella vez en mi puerta. Se veía peor. Había perdido más peso. Tenía el cabello sin arreglar, ropa barata que claramente no era de su gusto anterior. Papá, dijo cuando me vio. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí sin levantar la vista del panel de circuitos que estaba revisando. Tu abogada puede comunicarse con mi abogada. No se trata solo del testamento, por favor, solo 5 minutos. Miré a Amado, que estaba trabajando en el otro extremo del taller. Él negó con la cabeza ligeramente, pero salió de todos modos dándonos privacidad. Rebeca cerró la puerta detrás de él. 5 minutos, dije mirando mi reloj.
Empieza a contar. Cometí un error. Empezó. Ya lo dijiste, la interrumpí. Eso es todo. Porque si es así, ahorraste 4 minutos y 30 segundos. No, escucha, por favor. Lo que dije fue imperdonable. Lo sé, pero estaba cegada. Los padres de Adrián eran tan convincentes, hacían que su vida pareciera perfecta. Y yo quería eso. Quería tener lo que ellos tenían. Entonces, conseguiste lo que querías, dije finalmente mirándola. Conseguiste su vida. Conseguiste ser parte de su mundo. Y, ¿cómo resultó? Su mundo era mentira, susurró. Todo era mentira. El dinero, los negocios, todo. Y yo cambié a mi familia real por eso. Cambiaste a tu padre por eso. Corregí. Amado, nunca te dio la espalda. Yo nunca te di la espalda hasta que tú me lo diste primero. Papá, si pudiera retroceder el tiempo, pero no puedes. La interrumpí. Y ahora estás aquí en mi taller polvoriento hablando con el perdedor de tu padre pidiéndole dinero porque eso es lo que esto es realmente, ¿verdad? No viniste a disculparte, viniste a suavizarme para que retire el testamento nuevo. No, protestó. Bueno, sí, pero también vine porque me di cuenta de cuánto te perdí, de cuánto perdí al alejarme de ti y de Amado. Levanté la mano. Ahórrame el discurso emocional. Tu abogada ya trató de jugar esa carta. No funcionó. Entonces no va a funcionar ahora. Si realmente te importara reconstruir nuestra relación, no estarías demandándome. Su rostro se endureció. Tengo derecho a esa herencia. Trabajaste toda tu vida, construiste ese taller, esa casa. Parte de eso me pertenece. Te pertenece. Repetí incrédulo. Nada de esto te pertenece, Rebeca. Cada tornillo en este taller, cada tabla en esa casa, cada centavo en mi cuenta bancaria, todo lo gané yo con mi trabajo, con mis manos, siendo ese perdedor que tanto despreciaste. No tienes derecho a nada. Soy tu hija. Eras mi hija. Corregí levantándome. Pero una hija no trata a su padre como tú me trataste. Una hija no compara a su padre con criminales y dice que los criminales son mejores. Una hija no viene a pedir ayuda solo cuando la necesita después de meses de ignorar a su familia. Entonces, ¿eso es todo?, preguntó con lágrimas en los ojos. Voy a perder a mi padre para siempre por un error. No fue un error, Rebeca, dije caminando hacia la puerta y abriéndola. Fue una elección. Una elección que hiciste consistentemente durante más de un año y ahora yo estoy haciendo mi elección. Ella no se movió. Por favor, Adrián y yo no tenemos nada. El gobierno embargó la casa. Estamos viviendo en un apartamento de una habitación. Yo estoy buscando trabajo, pero nadie me contrata porque la gente sabe que estoy relacionada con Heriberto. Necesito ayuda, papá. Entonces, consigue un trabajo honesto, sugerí. Aprende a vivir con menos. Aprende a apreciar lo que tienes en lugar de siempre querer más. Aprende todas esas lecciones que yo traté de enseñarte, pero que ignoraste porque estabas demasiado ocupada persiguiendo dinero fácil. Sus ojos se entrecerraron. Siempre fuiste así, dijo con repentina amargura, siempre tratando de darme lecciones. Siempre haciéndome sentir culpable por querer más que esta vida mediocre que tú elegiste. Ahí está, dije con una sonrisa fría. Ahí está la verdadera Rebeca, la que cree que trabajar honestamente es mediocre, la que cree que su padre es un fracaso porque no es millonario. Esta es la razón por la que cambiaste el testamento. Continuó. No porque te lastimé, sino porque no puedes soportar que yo quisiera más de lo que tú pudiste darme. Me acerqué a ella hasta que estuvimos cara a cara. Cambié el testamento porque me demostraste quién eres realmente. Una persona que valora el dinero sobre la familia, una persona que está dispuesta a humillar a su propio padre por estatus social y esa persona no merece ni un centavo de lo que construí con sacrificio. Vete de mi taller. Se quedó mirándome un momento más. Luego salió sin decir otra palabra. Amado entró segundos después. ¿Escuchaste?, pregunté. Todo respondió.
Estaba afuera de la ventana. Papá, ella no cambió nada. Sigue siendo la misma persona. Lo sé, dije sintiendo un peso en el pecho. Y esa es la parte más triste de todo esto. Esa noche Horacio me llamó. Bernardo, tengo noticias. La abogada de Rebeca presentó una moción para acelerar el proceso. Dice que su cliente está en una situación financiera desesperada y necesita resolución urgente. ¿Eso es legal? Sí, pero el juez tiene que aprobarla. Y honestamente dudo que lo haga. Estos casos toman tiempo, pero hay algo más. ¿Qué? La abogada también presentó una demanda separada contra ti por negligencia emocional y abandono filial. Mi sangre se heló. Negligencia emocional es una estrategia, explicó Horacio. Están tratando de construir un caso de que tú emocionalmente abandonaste a Rebeca, lo cual justificaría su comportamiento hacia ti. Es rebuscado y probablemente no prosperará, pero complica las cosas. ¿Cómo puedo defenderme de eso?, pregunté sintiendo pánico por primera vez con evidencia de lo contrario, fotos de cuando ella era niña, recuerdos de eventos familiares a los que asiste, gastos que hiciste en su educación y bienestar, cualquier cosa que demuestre que fuiste un padre presente y dedicado. Tengo todo eso, dije. Álbumes completos de fotos, recibos de cada regalo de cumpleaños, cada útil escolar, cada actividad extracurricular que pagué. Entonces, empecemos a organizarlo. Voy a necesitar todo eso para la audiencia. Pasé los siguientes días sacando cajas del ático, cajas llenas de recuerdos de cuando Rebeca era pequeña, su primer día de escuela, sus recitales de danza, las vacaciones familiares que tomábamos, aunque fueran solo viajes cortos porque no podía pagar más, cada foto era una puñalada. Esta niña sonriente que me abrazaba, que me decía que era su héroe, se había convertido en alguien que me demandaba por dinero. Amado me ayudó a organizarlas. Esto es deprimente, dijo sosteniendo una foto de Rebeca de 7 años sentada en mis hombros. Ella se veía tan feliz aquí. Todos éramos felices. Entonces, respondí antes de que su madre se fuera, antes de que el dinero se convirtiera en lo más importante. ¿Crees que mamá tuvo algo que ver con cómo Rebeca terminó siendo?, preguntó Amado. Cuando se fue, le dijo cosas a Rebeca. ¿Cómo qué? Como que te ibas con ella porque no tenías ambición, que merecía más que un electricista. Nunca te lo dije porque eras muy joven y tenías suficiente dolor. Pero Rebeca escuchó esas cosas y creo que se quedaron con ella. Cerré los ojos. Su madre siempre quiso más dinero, más estatus, más todo. Y cuando no se lo pude dar, se fue. Encontró a alguien que sí podía. Me dejó con 2 niños y deudas que tardé años en pagar. Y yo nunca hablé mal de ella frente a ustedes, continuó. Nunca les dije que nos abandonó por un hombre con más dinero. Nunca les dije que eligió una vida cómoda sobre su propia familia. Pensé que era lo correcto protegerlos de esa verdad. Pero tal vez me equivoqué. Tal vez Rebeca necesitaba saber que su madre era exactamente como ella terminó siendo. Hiciste lo que pensaste que era mejor, dijo Amado. No es tu culpa que Rebeca eligiera seguir los pasos de mamá en lugar de aprender de tus sacrificios. Organizamos todo en carpetas, fotos, recibos, cartas que Rebeca me había escrito cuando era joven, agradeciéndome por ser el mejor papá del mundo. La ironía era dolorosa. Una semana antes de la audiencia recibí una llamada inesperada. Era de la esposa de Eri y Berto, Amparo, la madre de Adrián. Señor Torres, dijo con voz cansada. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero necesito hablar con usted sobre Rebeca. No tengo nada que hablar con usted, respondí. Entiendo, pero por favor escúcheme solo un momento. Mi familia cometió errores terribles. Mi esposo y yo enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. Pero Rebeca no tiene culpa de lo que nosotros hicimos. Rebeca es responsable de sus propias acciones, dije. Y sus acciones fueron despreciarme y humillarme porque yo no era tan rico como ustedes. Nosotros influenciamos eso, admitió Amparo. Yo influencié eso. Cuando Rebeca empezó a salir con Adrián, yo le llené la cabeza de ideas sobre el tipo de vida que debería tener,
el tipo de familia que debería valorar. Le hice creer que el dinero y el estatus eran lo más importante. Eso no fue culpa mía, respondí. No, pero yo planté esas semillas y ahora que todo se derrumbó, veo el daño que causé. Rebeca está destruida, señor Torres. No solo financieramente, sino emocionalmente. Perdió a su familia, perdió su sentido de identidad. Y yo soy parcialmente responsable de eso. ¿Y me está llamando para qué exactamente? Pregunté. Para que me sienta culpable. Para pedirle que tenga misericordia. No le estoy pidiendo que le dé dinero ni que cambie su testamento. Solo le pido que le dé a Rebeca la oportunidad de reconstruir la relación con usted cuando todo esto termine, porque ella va a necesitar a su padre cuando acepte lo que realmente perdió. Su padre. Repetí con amargura, soy el perdedor que la avergüenza recuerda. Esas fueron sus palabras. Ella estaba equivocada. Dijo Amparo firmemente. Usted es un hombre honesto que trabajó duro y crió a sus hijos con dignidad. Nosotros éramos los perdedores, señor Torres. Construimos nuestra vida sobre mentiras y crimen y ahora estamos pagando el precio. Pero Rebeca no tiene que pagar nuestro precio también. Colgué sin responder. Sus palabras se quedaron conmigo, pero no cambiaron nada. Rebeca había tomado sus decisiones. Ahora tenía que vivir con ellas. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto donde tenía que defender mi derecho a disponer de mi propio dinero contra mi propia hija. El reloj marcaba a las 3 de la mañana cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Rebeca. Sé que no vas a responder, pero necesito decirte esto. Tienes razón en todo. Soy egoísta, superficial y elegí mal. Te perdí por mi propia avaricia y mañana cuando vaya a esa corte no voy a estar peleando por dinero. Voy a estar peleando por una última oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Probablemente no lo creas y no te culpo, pero es la verdad. Miré el mensaje durante largo rato, luego lo borré y apagué el teléfono. Las palabras eran bonitas, pero las acciones eran las que contaban. Y las acciones de Rebeca habían hablado más fuerte que cualquier mensaje de texto de última hora. Mañana iba a la corte y mañana iba a luchar por lo que era mío, no por avaricias, sino por principios, porque algunas veces establecer límites es la única forma de mantener tu dignidad. Y mi dignidad me había costado demasiado como para entregarla ahora. El día de la audiencia amaneció gris y frío. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de mi padre años atrás. Amado llegó temprano a casa. Llevaba un traje también, algo poco común en él. Nos miramos en silencio. ¿Listo?, preguntó. Tan listo como puedo estar, respondí ajustándome la corbata. Papá, sin importar lo que pase hoy, quiero que sepas que hiciste lo correcto. Amado puso una mano en mi hombro. Ella necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Gracias, hijo. Su apoyo significaba más de lo que podía expresar. Horacio nos encontró en los escalones de la corte. Llevaba su maletín de cuero gastado y una expresión seria. ¿Cómo te sientes?, me preguntó nervioso. Admití. Es normal. Dijo, pero recuerda, tenemos un caso sólido. Solo responde las preguntas directamente. No te dejes provocar y todo saldrá bien. Entramos al edificio. El pasillo estaba lleno de gente esperando diferentes audiencias, abogados hablando con sus clientes, familias sentadas en los bancos, el zumbido constante de conversaciones nerviosas. Y entonces la vi. Rebeca estaba sentada en un banco al otro lado del pasillo con su abogada. Llevaba un vestido simple, azul marino, sin joyas. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo. Se veía pequeña, vulnerable. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella bajó la mirada inmediatamente. Adrián estaba sentado a su lado, luciendo igual de incómodo. Su traje era viejo, probablemente el mismo que usó en su boda. La diferencia con el Adrián, seguro y arrogante que había conocido en aquella cena era notable. Señor Torres,
dijo la abogada de Rebeca acercándose. Soy Celina Vega. Nos hablamos por teléfono. Sé quién es, respondí fríamente. Mi cliente quiere hablar con usted antes de entrar, dijo. Solo un minuto. Ya hablamos, respondí. No hay nada más que decir, señor Torres. Rebeca está dispuesta a retirar la impugnación si usted acepta darle acceso a un pequeño préstamo del valor del taller. 10,000 pesos que ella pagaría con intereses cuando su situación mejore. 10,000 pesos. Repetí. ¿Y qué garantía tengo de que los pagará? La palabra de ella, dijo Celina. La misma palabra que usó cuando me llamó perdedor. Dije, no, gracias. Paso. Señor Torres, sea razonable. Mi cliente está en una situación desesperada. Entonces debió pensarlo antes de destruir su relación conmigo. Horacio me vio hacia el otro lado del pasillo. No hables más con ellos, me susurró. Todo lo que digas puede usarse en la audiencia. La puerta de la sala se abrió. Un oficial nos hizo señas para entrar. La sala era pequeña, con paredes de madera oscura y olor a libros viejos. El juez ya estaba sentado detrás de su escritorio revisando documentos. Era un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, lentes en la punta de la nariz. Todos tomamos nuestros lugares. Rebeca y su abogada a un lado, Amado Horacio y yo al otro. El juez levantó la vista. Buenos días. Esta es la audiencia preliminar para el caso Rebeca Salcedo contra Bernardo Torres. Impugnación de testamento y demanda por negligencia emocional. Abogada Vega, puede comenzar. Celina se levantó. Gracias, su señoría. Mi clienta está aquí hoy para impugnar un cambio reciente en el testamento de su padre. El señor Torres, en un acto de venganza emocional, decidió desheredar completamente a mi clienta después de un desacuerdo familiar menor. Menor, murmuré. Horacio me dio un codazo para que me callara. Continuamos argumentando que este cambio fue hecho bajo coacción emocional, siguió Celina. El señor Torres estaba enojado y tomó una decisión permanente basada en emociones temporales. Además, presentamos evidencia de que el señor Torres ha mostrado un patrón de abandono emocional hacia mi clienta durante varios años, lo cual contribuyó al deterioro de su relación. El juez escribió algunas notas. ¿Tiene evidencia de este supuesto patrón? Tenemos el testimonio de mi clienta, respondió Celina, y podemos demostrar que hubo periodos prolongados donde el señor Torres no contactó a su hija. El juez me miró. Señor Torres, ¿es cierto que pasaron periodos sin contacto con su hija? Sí, su señoría, respondí, pero no porque yo no intentara. Ella fue quien empezó a cancelar nuestros almuerzos semanales. Ella fue quien dejó de responder mis llamadas. Yo siempre estuve disponible. Ella simplemente decidió que yo no encajaba en su nueva vida. Entiendo, dijo el juez. Abogado Fuentes. Su turno. Horacio se levantó con una carpeta gruesa. Su señoría, lo que la abogada Vega llama un desacuerdo menor, fue en realidad un episodio de abuso verbal donde la señorita Salcedo llamó a su padre perdedor. Dijo que se avergonzaba de él y lo comparó negativamente con otras personas basándose únicamente en diferencias económicas. Tenemos un testigo presencial de estos eventos, mi cliente Amado Torres. ¿Quién estaba presente? El juez levantó una ceja. El hermano de la demandante. Sí, su señoría. Y también tenemos evidencia documental extensa. Horacio abrió la carpeta y empezó a sacar papeles. Mensajes de texto de la señorita Salcedo durante el último año donde consistentemente menosprecia el estilo de vida de su padre. Publicaciones en redes sociales donde ella exhibe riqueza mientras ignora a su familia. Y más importante, tenemos un historial completo demostrando que el señor Torres fue un padre dedicado y presente durante toda la vida de su hija. Celina se levantó. Su señoría, si me permite, esos mensajes están fuera de contexto. Mi clienta estaba atravesando un periodo de adaptación a su nueva vida matrimonial. Es común que los hijos adultos establezcan distancia con sus padres durante esa etapa. Llamar perdedor a tu padre es parte normal de la adaptación matrimonial.
Preguntó el juez secamente. Celina titubeó. Fue un momento de frustración, su señoría, un momento que mi clienta lamenta profundamente. El señor Torres reaccionó de manera desproporcionada. Su hija cometió un error y él la castigó con desheredación completa. Eso es cruel e innecesario. El juez volvió a mirarme. Señor Torres, ¿por qué decidió cambiar su testamento específicamente después de ese incidente? Porque ese incidente me abrió los ojos, su señoría. Respondí eligiendo mis palabras cuidadosamente. No fue solo lo que dijo esa noche, fue la culminación de meses de sentirme menospreciado por mi propia hija, de ver cómo ella valoraba más el dinero y el estatus que la familia. Y cuando ella me llamó perdedor y dijo que se avergonzaba de mí, me di cuenta de que ya no me veía como su padre, me veía como una fuente potencial de dinero y decidí que no iba a permitir que mi herencia, todo lo que trabajé durante 60 años, fuera para alguien que solo me valora por lo que puedo darle materialmente. El silencio en la sala era denso. El juez escribió algo en sus notas. Entiendo su perspectiva, señor Torres. Pero debo preguntarle, ¿no considera que su decisión fue tomada en un momento de dolor emocional? No es posible que con tiempo y reflexión pueda reconsiderar. He tenido meses para reflexionar, su señoría, respondí. Y mi decisión se mantiene. Mi hija tuvo múltiples oportunidades de tratarme con respeto. Eligió no hacerlo. Ahora está enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Y debo agregar, señor juez, que mi hija no vino a buscar reconciliación hasta que los padres de su esposo fueron arrestados y ella perdió el acceso a su dinero. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre sus verdaderas motivaciones. Celina se levantó rápidamente. Su señoría, eso es especulación. Mi clienta vino porque finalmente entendió lo que había perdido. El momento no define la sinceridad de su arrepentimiento, pero sí define la motivación. Intervino Horacio. Si la señorita Salcedo realmente estuviera arrepentida, no estaría aquí demandando a su padre. Estaría trabajando en reconstruir la relación sin condiciones. El hecho de que esté impugnando el testamento demuestra que su preocupación principal sigue siendo el dinero, no la familia. El juez levantó una mano. Suficiente. He escuchado argumentos de ambas partes. Ahora me gustaría escuchar directamente a la señorita Salcedo. Rebeca se puso de pie lentamente. Estaba temblando. Su señoría empezó con voz quebrada. Yo cometí un error terrible. Lo que le dije a mi padre fue imperdonable. Estaba cegada por un estilo de vida que resultó ser falso. Los padres de mi esposo me hicieron creer que el éxito se medía en dinero y posesiones. Y yo empecé a creer eso. También empecé a ver a mi padre como alguien inferior porque no tenía tanto como ellos. Y eso está mal, muy mal. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. No vine aquí solo por dinero. Vine porque perdí a mi padre y no sé cómo recuperarlo. He intentado disculparme, pero él no me perdona. Y entiendo por qué, pero no sé qué más hacer. El juez la observó con expresión neutral. Señorita Salcedo, entiende que su padre tiene el derecho legal de disponer de su patrimonio como desee. Sí, su señoría. Y entiende que impugnar su decisión después de haberlo tratado mal no habla bien de sus intenciones. Rebeca miró a su abogada. No estoy aquí por maldad, su señoría. Estoy aquí porque estoy desesperada. Mi esposo y yo no tenemos nada. Estamos viviendo en un apartamento diminuto, luchando por pagar la renta. Yo estoy buscando trabajo, pero es difícil y pensé que tal vez mi padre podría ayudarme al menos temporalmente. El juez se quitó los lentes. Señorita Salcedo, su padre le ayudó toda su vida, la crió, la educó, la apoyó y usted le respondió con desprecio. ¿Por qué debería ayudarla ahora? Porque soy su hija. Susurró Rebeca. ¿Esa es su única razón?, preguntó el juez. Mi única razón es que cometí un error y necesito una oportunidad de arreglarlo. Pero no puede arreglarlo con dinero, dijo el juez. Si su relación con su padre se va a reparar, tiene que ser a través de acciones genuinas, no a través de litigios. Rebeca asintió mientras lloraba. Me giré a mirar a Amado.
Él tenía los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Estaba claramente molesto viendo a su hermana llorar, pero también entendía por qué estábamos ahí. El juez revisó más documentos. He revisado la evidencia presentada por ambas partes y debo decir que este es un caso inusual. Claramente hay dolor en ambos lados, pero la ley es clara. El señor Torres tiene todo el derecho de cambiar su testamento como considere apropiado, siempre y cuando esté en pleno uso de sus facultades mentales y no haya sido coaccionado por terceros. ¿Hay alguna evidencia de que el señor Torres no estaba mentalmente competente cuando cambió su testamento?, preguntó el juez mirando a Celina. No, su señoría, admitió ella. ¿Hay evidencia de que alguien lo coaccionó o manipuló para hacer el cambio? No, su señoría. Entonces, la impugnación del testamento no tiene bases legales, declaró el juez. El señor Torres actuó dentro de sus derechos. El testamento permanece como está. Sentí un peso salir de mis hombros. Rebeca se dejó caer en su silla. Sin embargo, continuó el juez, quiero abordar la demanda por negligencia emocional. Señor Torres, ¿tiene evidencia de que usted mantuvo contacto regular con su hija antes del incidente? Horacio presentó otra carpeta. Tenemos registros de llamadas telefónicas, mensajes de texto iniciados por el señor Torres, invitaciones a eventos familiares. Todo documentado durante los últimos 3 años. El juez revisó los documentos. Veo aquí que usted consistentemente trataba de mantener contacto con su hija y veo que ella frecuentemente cancelaba o ignoraba sus intentos. Sí, su señoría. Confirmé. Yo nunca abandoné a mi hija. Ella me abandonó a mí. Entonces, la demanda por negligencia emocional también es infundada, declaró el juez. Ambas demandas son desestimadas. El señor Torres tiene el derecho absoluto de mantener su testamento como está. Celina se puso de pie. Su señoría, ¿podría al menos ordenar algún tipo de mediación familiar para dar a ambas partes la oportunidad de resolver sus diferencias? La mediación requiere que ambas partes estén dispuestas, respondió el juez mirándome. Señor Torres, estaría dispuesto a asistir a mediación familiar con su hija. Miré a Rebeca. Ella me miraba con ojos suplicantes. Parte de mí quería decir que sí, que estaba dispuesto a intentarlo, pero la parte más fuerte, la parte que había sido lastimada profundamente. Sabía que no era el momento. No, su señoría, respondí. No estoy dispuesto en este momento. Mi hija tomó decisiones que dejaron claro lo que piensa de mí hasta que vea un cambio genuino en ella, un cambio que no esté motivado por necesidad financiera. No veo el propósito de la mediación. El juez asintió. Es su derecho. Entonces este caso está cerrado. La sala se levantó. Rebeca seguía llorando con el rostro entre las manos. Adrián trataba de consolarla, pero ella lo apartó. Salimos de la sala. En el pasillo, Horacio me dio la mano. Ganaste, Bernardo. Tu testamento se mantiene. No se siente como una victoria. Admití mirando hacia atrás. Es porque no es sobre ganar o perder, dijo Horacio. Es sobre establecer límites y mantenerlos. Hiciste lo correcto. Amado me abrazó. Estoy orgulloso de ti, papá. Sé que fue difícil. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché pasos rápidos detrás de nosotros. Era Rebeca. Papá, espera, gritó. Me detuve, pero no me giré. Por favor, no te vayas así, Rebeca. Este no es el lugar. Dije, ya terminó. El juez decidió. Sé que perdí. Sé que no voy a recibir nada del testamento, pero necesito que sepas algo. Me giré lentamente. Ella estaba a unos metros de distancia, con los ojos rojos e hinchados. Necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Y no importa lo que pienses, no vine hoy por dinero. Vine porque necesitaba intentarlo. Necesitaba al menos tratar de recuperar a mi padre. Aunque fallara, aunque me rechazaras. Necesitaba intentarlo. Tuviste meses para intentarlo. Respondí. Meses antes de contratar una abogada y demandarme,
Pudiste haber venido a mi puerta sin amenazas legales. Pudiste haber trabajado en reconstruir nuestra relación sin condiciones, pero elegiste el camino del dinero primero. Eso me dice todo lo que necesito saber. Lo sé, susurró. Y fue el error más grande que pude cometer. Pero estaba desesperada, asustada, no sabía qué hacer. La desesperación no justifica la traición, dije. Y el miedo no excusa la falta de respeto. Me enseñaste eso tú mismo cuando era niña, ¿recuerdas? Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias, que las palabras duelen, que la familia es lo más importante. Recuerdo haberte enseñado todo eso, confirmé. Y también recuerdo que lo olvidaste en el momento en que encontraste algo que consideraste mejor, algo más brillante, más caro, más impresionante. Tenías razón, sobre todo dijo. Los padres de Adrián eran mentirosos y criminales. Su dinero era falso, su vida era falsa y yo cambié mi familia real por esa ilusión. Soy una tonta. Sí, lo eres. Acordé sin emoción. Pero ser tonta no es tu mayor problema. Tu mayor problema es que incluso ahora, incluso después de todo lo que pasó, tu primera reacción fue demandarme. No fue disculparte genuinamente, no fue trabajar en ti misma, fue ir tras el dinero nuevamente. Ella no tenía respuesta para eso. Rebeca continuó, tal vez algún día puedas cambiar realmente. Tal vez algún día entiendas lo que perdiste y trabajes genuinamente en ser mejor persona. Pero ese día no es hoy. Y hasta que llegue ese día, si es que llega, no tenemos nada más que decirnos. Me di vuelta y empecé a caminar. Papá, gritó. No, respondí. Amado y Horacio caminaban a mi lado. Ninguno de los dos dijo nada. Sabían que no había nada que decir. Cuando llegamos al estacionamiento, finalmente hablé. ¿Es lo correcto?, pregunté en voz alta. Lo hiciste, respondió Horacio. Mantuviste tus principios. No dejaste que te manipularan. Amado puso una mano en mi hombro y me demostraste que algunas veces amar a alguien significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones, incluso cuando duele. Nos subimos al carro. Mientras manejaba de vuelta al taller, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. En la distancia podía ver a Rebeca todavía parada en los escalones de la corte, una figura pequeña y solitaria. Y por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la lástima, pero luego recordé sus palabras. Perdedor, avergonzada, comparaciones crueles y la lástima se evaporó, reemplazada por resolución. Había hecho lo correcto y ahora tenía que vivir con esa decisión, sin importar cuán dolorosa fuera. 3 meses pasaron después de la audiencia. 3 meses de silencio absoluto de Rebeca. Volví a mi rutina en el taller trabajando con Amado, atendiendo clientes, viviendo mi vida. Pero algo había cambiado en mí. Me sentía más liviano, como si me hubiera quitado un peso que no sabía que estaba cargando. Ya no revisaba mi teléfono esperando mensajes de Rebeca. Ya no me preguntaba si debería contactarla. Había cerrado esa puerta y aunque dolió, también liberó. Una tarde de viernes, mientras cerraba el taller, un carro desconocido se estacionó frente a la entrada. Una mujer salió. No la reconocí al principio. Luego vi su rostro y me di cuenta. Era Amparo, la madre de Adrián. Señor Torres, dijo acercándose cuidadosamente. ¿Podría hablar con usted un momento? No tengo nada que hablar con usted, respondí comenzando a cerrar la puerta con llave. Por favor, solo un minuto. No es sobre dinero ni sobre el testamento, es sobre Rebeca. Me detuve. ¿Qué pasa con Rebeca? Está mal, señor Torres. Muy mal. Adrián está preocupado. Yo estoy preocupada. Y pensamos que usted debería saberlo. No es mi problema, dije aunque sentí una punzada de preocupación. Ella tiene un esposo, que él se ocupe. Él lo está intentando, dijo Amparo. Pero ella necesita a su padre. Renunció a ese derecho. Respondí varias veces. Señor Torres, sé que mi familia le hizo daño, sé que influenciamos negativamente a Rebeca y sé que no merecemos su compasión, pero Rebeca está deprimida.
No come bien, no duerme, llora constantemente. Adrián dice que habla de usted, de cómo lo perdió, de cómo arruinó todo. Sentí ese peso volviendo a mi pecho. Eso no es mi responsabilidad, dije. Pero mi voz sonaba menos convencida. Ella tomó sus decisiones, ahora tiene que vivir con ellas. Como todos nosotros, concordó Amparo. Mi esposo y yo estamos en la cárcel esperando sentencia. Vamos a pagar por nuestros crímenes durante años. Adrián perdió su trabajo, su reputación, todo. Y Rebeca perdió a su padre. Todos estamos pagando precios por nuestras malas decisiones. Entonces, ¿por qué está aquí?, pregunté. Porque vi algo en usted cuando lo conocimos. Dijo Amparo. Vi a un hombre honesto, un hombre bueno, y pensé que tal vez, solo tal vez, ese hombre podría encontrar en su corazón un poco de compasión por una joven que cometió errores influenciada por gente equivocada. No estoy pidiendo que la perdone, continuó. No estoy pidiendo que cambie su testamento, solo le pido que hable con ella, una conversación para que al menos pueda tener algo de cierre. Me quedé en silencio durante largo rato. ¿Dónde está?, pregunté finalmente. Amparo sacó un papel con una dirección. Viven aquí, en el lado este de la ciudad. Es un apartamento pequeño. Adrián trabaja en construcción ahora. Rebeca está buscando trabajo, pero es difícil. Tomé el papel, aunque no estaba seguro de qué haría con él. Gracias, dijo Amparo. Y señor Torres, si algún valor tiene, lo siento. Siento profundamente la influencia que tuve en su hija. Siento haberle hecho creer que el dinero era más importante que la familia. Estaba equivocada, completamente equivocada. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé parado frente al taller con el papel en la mano. La dirección estaba a solo 20 minutos de aquí. Esa noche en casa le conté a Amado sobre la visita. ¿Vas a ir?, preguntó. No lo sé, admití. Parte de mí quiere mantener los límites que establecí, pero otra parte se pregunta si estoy siendo demasiado duro. Papá, dijo Amado sentándose frente a mí. Rebeca te lastimó profundamente. Eso es un hecho, pero también es un hecho que ella es tu hija y tú no eres el tipo de persona que disfruta ver sufrir a otros, incluso cuando lo merecen. Lo sé, dije. Y eso es lo que hace esto tan difícil. Si fuera fácil mantenerme firme, ya lo habría hecho, pero no es fácil. Entonces, tal vez la respuesta no es sobre ser duro o blando, sugirió Amado. Tal vez es sobre hacer lo que te permita dormir por las noches. Si vas y hablas con ella, no significa que la estés perdonando o que vayas a cambiar el testamento. Solo significa que estás dándole algo de cierre y a ti mismo también. Pensé en sus palabras esa noche. A la mañana siguiente, sin decirle a nadie, manejé hasta la dirección que Amparo me había dado. Era un edificio viejo en una parte de la ciudad que claramente había visto mejores días. Paredes descascaradas, basura en las esquinas, niños jugando en las aceras rotas. Este era el mundo en el que Rebeca vivía ahora, un mundo muy diferente del que había conocido con los padres de Adrián. Subí las escaleras hasta el tercer piso. El apartamento era el número 12. Me quedé parado frente a la puerta durante largo rato antes de tocar. Escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió. Era Adrián. Su rostro mostró sorpresa. Señor Torres, dijo. No esperaba. ¿Rebeca está aquí?, pregunté. Sí, está. Está adentro. Adrián abrió la puerta completamente. Entre, por favor. El apartamento era diminuto, una sala pequeña con un sofá gastado, una cocina del tamaño de un armario, una puerta que daba a lo que asumí era la única habitación. Las paredes eran blancas y vacías. No había decoraciones, no había nada que indicara personalidad. Era un lugar para sobrevivir, no para vivir. Rebeca estaba sentada en el sofá con una laptop. Cuando me vio, la laptop casi se cae de sus manos. Papá, susurró. Hola, Rebeca, dije quedándome cerca de la puerta. Adrián nos miró a ambos. Voy a salir un momento. Darles privacidad.
Cerró la puerta detrás de él, dejándonos solos. Rebeca se levantó lentamente. Se veía peor que en la corte. Había perdido más peso. Tenía ojeras profundas, el cabello sin vida. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, admití honestamente. Amparo vino a verme. Me dijo que estabas mal. Sentí que debía al menos venir a ver. Ella se limpió los ojos rápidamente. No tienes que preocuparte por mí. Sé que ya no soy tu responsabilidad. No eres mi responsabilidad, acordé. Pero eso no significa que no me importe. Ella se sentó nuevamente como si sus piernas no pudieran sostenerla. No esperaba volver a verte, dijo. Después de la corte pensé que habías terminado conmigo para siempre. Había terminado, dije. Pero luego Amparo me dijo que estabas deprimida y pensé que tal vez necesitas escuchar algunas cosas que no dije en la corte. Ella me miró con atención. Rebeca, continué. Cuando tu madre nos dejó, tú tenías 5 años. ¿Recuerdas eso? Un poco, respondió. Recuerdo que un día ella estaba ahí y al siguiente no. Lo que no sabes es por qué se fue. Me senté en la silla frente al sofá. Se fue porque conoció a un hombre con más dinero, un hombre que podía darle la vida que ella quería. Carros caros, casa grande, viajes. Yo era solo un electricista tratando de mantener a su familia. No era suficiente para ella. Rebeca me miraba con los ojos muy abiertos. Nunca nos dijiste eso. No, no lo hice. Pensé que estaba protegiéndolos a ti y a Amado. Pensé que era mejor que creyeran que simplemente no funcionó entre nosotros en lugar de saber que su madre los abandonó por dinero. Pero tal vez me equivoqué. Tal vez debí decírtelo, porque si lo hubiera hecho, tal vez habrías entendido antes que el dinero no es lo que hace valiosa a una persona. Ella empezó a llorar silenciosamente. Te crié sola. Continué. Trabajé 2 empleos durante años para darte lo que necesitabas. No siempre podía darte lo que querías, pero siempre te di lo que necesitabas. Amor, estabilidad, un techo, educación. Y pensé que eso era suficiente. Pensé que habías aprendido que la familia era más importante que el dinero. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, papá. Sé que lo sientes, dije. Pero el arrepentimiento no cambia lo que pasó. No cambia las palabras que dijiste. No cambia cómo me hiciste sentir perdedor. Esa palabra me persigue, Rebeca. Me despierto en la noche escuchándola en tu voz. Lo sé. Sollozo. Y no sé cómo arreglarlo. No sé cómo hacer que eso desaparezca. No puedes, respondí. Esas palabras quedaron dichas, pero lo que puedes hacer es aprender de esto. Puedes convertirte en mejor persona. Puedes valorar lo que realmente importa. Puedes construir una vida basada en honestidad y trabajo duro en lugar de perseguir dinero falso. Estoy tratando, dijo. Estoy buscando trabajo todos los días. Adrián está trabajando en construcción. Estamos aprendiendo a vivir con menos y estoy empezando a entender lo que perdí. No el dinero. Eso nunca importó realmente, te perdí a ti y a Amado. Perdí mi familia por perseguir algo que ni siquiera era real. Amado, te extraña, dije. No lo admite, pero lo sé. Ustedes eran cercanos cuando eran niños. Yo también lo extraño, admitió. Extraño cuando éramos una familia. Antes de que yo arruinara todo, miré alrededor del apartamento diminuto. Este es tu mundo ahora. Dije, sin dinero de los padres de Adrián, sin lujos, solo vida real. ¿Cómo se siente? Aterrador, admitió. Pero también real, más real que cualquier cosa que tuve con ellos. Eso es un comienzo. Dije levantándome. ¿Un comienzo de qué?, preguntó. De entender quién eres realmente, sin el dinero de otros, sin las influencias equivocadas, solo tú. Rebeca se levantó también. ¿Esto significa que me perdonas?, preguntó con esperanza en su voz. No respondió honestamente. No todavía. El perdón toma tiempo, Rebeca, y tú tienes que ganártelo. No con palabras,
sino con acciones, con cambios reales en quién eres y cómo tratas a las personas. Ella asintió. Las lágrimas aún cayendo. Entiendo. Puedo al menos llamarte a veces solo para hablar. No sobre dinero. Solo para hablar. Lo pensé un momento. Puedes llamar una vez al mes. Dije finalmente solo para actualizar cómo estás. Pero si vuelves a pedirme dinero, si vuelves a hacer comparaciones, se termina permanentemente. Lo prometo, dijo. Solo quiero una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Caminé hacia la puerta. Rebeca me siguió. Papá, dijo cuando puse mi mano en la manija. Gracias por venir. Sé que no tenías que hacerlo. Vine porque necesitaba verte con mis propios ojos. Dije, necesitaba ver si realmente habías aprendido algo o si solo estabas actuando otra vez. ¿Y qué viste?, preguntó. Vi a alguien que está empezando a entender. Respondí. Apenas empezando, pero es algo. Salí del apartamento. Adrián estaba esperando en las escaleras. Señor Torres, dijo levantándose. Gracias por venir. Ella realmente lo necesitaba. Cuídala, le dije, y ayúdala a ser mejor persona. No la ayudes a perseguir dinero fácil de nuevo. Nunca, prometió. Aprendí esa lección de la manera más dura. Cuando bajé las escaleras y llegué a mi camioneta, me senté adentro sin encender el motor. No sabía cómo sentirme. No estaba feliz. No estaba triste, estaba en paz. Por primera vez en meses sentía paz. Manejé de vuelta al taller. Amado estaba cerrando cuando llegué. ¿Fuiste a verla?, preguntó viendo mi expresión. Sí, respondí. Y ella está aprendiendo. Finalmente le di permiso para llamarme una vez al mes, solo para hablar. Amado sonrió. Eso es progreso, papá. Pequeño pero progreso. Esa noche, mientras cenábamos, le conté todo a Amado sobre la conversación con Rebeca, sobre el apartamento, sobre mi decisión de permitirle contacto limitado. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé habló. Papá, ¿recuerdas cuando yo tenía 16 años y choqué tu camioneta? Claro, respondí. Estabas aprendiendo a manejar. Lo hiciste a escondidas y le diste a un poste. Me castigaste por tiar meses, recordó. Sin salidas, sin amigos, solo escuela y casa. Fue el peor castigo de mi vida. Pero lo merecías, dije. Tomaste algo que no era tuyo y fuiste irresponsable. Lo sé, concordó y aprendí la lección. Pero después de esos tiar meses me dejaste ganarme tu confianza de nuevo. Me diste oportunidades de demostrarte que había cambiado y cambié. Y eso es lo que estás haciendo con Rebeca ahora. Estableciste el castigo. Ella lo está cumpliendo y ahora le estás dando una oportunidad pequeña, pero una oportunidad de ganarse tu confianza de nuevo. Espero que sea suficiente. Dije, espero que realmente aprenda. El tiempo lo dirá, respondió Amado, pero al menos le diste una oportunidad. Eso te hace un mejor hombre que ella merece. Esa noche dormí mejor que en meses. No porque hubiera perdonado a Rebeca completamente, sino porque finalmente había encontrado un balance entre mantener mis límites y no cerrar todas las puertas permanentemente. Los meses siguientes establecieron un nuevo ritmo en mi vida. Rebeca llamaba una vez al mes, como habíamos acordado. Las primeras llamadas eran tensas, con silencios incómodos y conversaciones superficiales, pero gradualmente empezamos a hablar con más facilidad. Me contaba sobre sus búsquedas de trabajo, sobre cómo Adrián estaba aprendiendo un oficio, sobre cómo estaban adaptándose a vivir con menos. Nunca mencionaba dinero, nunca me pedía nada. Y lentamente, muy lentamente, empecé a ver cambios reales. En la quinta llamada mensual, Rebeca me dio una noticia. Papá, conseguí trabajo, dijo con genuina emoción en su voz. ¿En qué?, pregunté. En una cafetería. Solo soy mesera, pero es honesto y paga las cuentas. Estoy orgullosa de ti, dije y lo decía en serio. Gracias, respondió, y pude escuchar lágrimas en su voz. Eso significa mucho viniendo de ti.
En la séptima llamada me habló sobre algo que la había hecho pensar. Papá, una de las clientes regulares de la cafetería es una señora mayor. Viene todos los días y siempre pide lo mismo. Hoy me contó que su hijo no le habla hace años porque ella dijo algo cruel durante una pelea y al escucharla me vi a mí misma. Vi lo que podría ser mi futuro si no trabajo en cambiar. Me recordó porque te perdí. Rebeca, dije. El hecho de que estés reconociendo eso ya es un cambio. Hace un año no habrías visto la conexión. Hace un año yo habría pensado que ella era tonta por no llamarlo primero, admitió. Ahora entiendo que algunas veces el orgullo y la vergüenza te mantienen alejado de la gente que amas. Un día, 6 meses después de mi visita a su apartamento, Amado me llamó al taller. Papá, Rebeca me llamó. Quiere saber si puede venir a visitarnos. A los dos aquí en el taller. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Le dije que tenía que preguntarte primero, así que te estoy preguntando. ¿Quieres verla? Pensé en la pregunta. Quería verla. La verdad era complicada. Parte de mí todavía sentía el dolor de sus palabras. Pero otra parte, una parte que estaba creciendo, quería ver si el cambio que escuchaba en sus llamadas era real. Dile que puede venir, respondí el sábado por la tarde cuando el taller esté cerrado. El sábado llegó con un clima perfecto, sol brillante, brisa fresca. Estaba organizando herramientas cuando Rebeca llegó. Venía sola. Adrián aparentemente había entendido que esto era algo que ella necesitaba hacer sin él. Llevaba jeans y una camiseta simple, el cabello en una cola de caballo, sin maquillaje elaborado, sin joyas. Se veía como la Rebeca que recordaba de años atrás antes de que el dinero lo cambiara todo. Hola, papá, dijo con timidez. Hola, mi hija, respondí. Fue la primera vez en casi 2 años que la llamaba mi hija. Vi el impacto de la palabra en su rostro. Amado salió de la oficina. Rebeca dijo con una sonrisa. Hey, hermanito, respondió ella. Amado la miró por un momento, luego cruzó el espacio entre ellos y la abrazó. Rebeca se quebró llorando en el hombro de su hermano. Lo siento, sollaba. Lo siento mucho. Te extrañé tanto. Yo también te extrañé, dijo Amado. Los dejé tener su momento. Después de un rato, Rebeca se separó limpiándose las lágrimas. Traje algo, dijo sacando un sobre de su bolso. Son fotos viejas que encontré guardadas. Pensé que tal vez les gustaría verlas. Abrí el sobre. Eran fotos de cuando Rebeca y Amado eran niños. Fotos en el taller, ayudándome con herramientas que eran demasiado grandes para sus manos pequeñas. Fotos de cumpleaños, de navidades, de momentos simples pero felices. Miré cada foto sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza. Éramos felices, dije. Antes de que todo se complicara, podemos ser felices de nuevo, dijo Rebeca suavemente. No de la misma manera. Nunca será exactamente como antes, pero podemos construir algo nuevo. Algo mejor tal vez. Respondí guardando las fotos. Papá, dijo Rebeca, hay algo más que necesito decir. Algo que he estado trabajando en terapia. ¿Estás en terapia? Pregunté sorprendido. Desde hace 3 meses, confirmó. Adrián y yo encontramos una clínica de salud mental que ofrece servicios de bajo costo. Mi terapeuta me está ayudando a entender por qué actué como lo hice, por qué valoré tanto el dinero y el estatus. Me alegra que estés haciendo ese trabajo, dije sinceramente. Lo que mi terapeuta me ayudó a entender, continuó. Es que cuando mamá se fue, yo internalicé la idea de que se fue porque nosotros no éramos suficiente, porque tú no tenías suficiente dinero. Y crecí creyendo que el dinero era lo que hacía valiosa a una persona, que si teníamos más, ella habría quedado. Tu madre se fue por sus propias razones, dije. No tuvo nada que ver con ustedes dos. Lo sé ahora, respondió, pero la niña de 5 años que fui no lo entendía. Y esa niña creció con un vacío que trató de llenar con cosas materiales, con estatus, con la aprobación de gente rica. Y cuando conocí a los padres de Adrián, pensé que finalmente había encontrado lo que necesitaba. Pero estabas equivocada, dije.
Estaba completamente equivocada. Concordó, porque lo que necesitaba siempre estuvo aquí contigo, con Amado, con esta familia, pero estaba demasiado cegada para verlo. Amado se acercó. Rebeca empezó. Todos cometemos errores. El punto es aprender de ellos. Y tú estás haciendo eso, estás haciendo el trabajo, eso es lo que importa. Gracias, dijo ella abrazándolo nuevamente. Pasamos la tarde en el taller. Les mostré a Rebeca algunos de los proyectos nuevos en los que estábamos trabajando. Ella hizo preguntas, mostró interés genuino. No era la Rebeca que miraba el taller con desdén, era alguien que estaba tratando de reconectar con sus raíces. Antes de que se fuera, le dije algo que había estado pensando. Rebeca, el testamento se queda como está. Eso no va a cambiar. ¿Entiendes eso, verdad? Sí, papá, respondió sin dudarlo. Lo entiendo. Y está bien. No estoy aquí por eso. Estoy aquí porque quiero recuperar a mi familia. Aunque tarde años, aunque nunca reciba un centavo de herencia, solo quiero tener a mi padre y a mi hermano de vuelta en mi vida. Bien, dije, porque esa es la única base sobre la cual podemos reconstruir sin expectativas de dinero, solo familia. Los meses se convirtieron en un año de llamadas mensuales que se convirtieron en llamadas semanales, de visitas ocasionales al taller que se convirtieron en almuerzos mensuales. Rebeca continuó en terapia, continuó trabajando, continuó construyendo una vida basada en honestidad en lugar de apariencias. Adrián también hizo cambios. Se inscribió en clases nocturnas para obtener una certificación en electricidad. Cuando me lo contó, sonreí. Tal vez algún día pueda trabajar conmigo en el taller, le dije. Si estás dispuesto a enseñarme, respondió, estaría honrado. Fue en el segundo año después de la corte cuando algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de Horacio. Bernardo, necesito verte. Es sobre tu padre. Mi padre había muerto hacía 5 años. ¿Qué podría hacer sobre él? Cuando llegué a la oficina de Horacio me mostró unos documentos. Tu padre tenía un seguro de vida que nadie sabía, explicó. Una póliza pequeña que guardó en secreto. Acaba de madurar y el beneficiario eres tú. ¿Cuánto?, pregunté. 50,000 pesos. Me quedé mirando el número. 50,000 pesos. Mi padre nunca fue rico. Este seguro probablemente le costó sacrificios que nunca mencionó. Y me lo dejó a mí. Hay más, dijo Horacio. Tu padre dejó una carta. Estaba sellada con instrucciones de que solo se abriera cuando la póliza se pagara. Me entregó un sobre amarillento. Lo abrí con manos temblorosas. La letra de mi padre llenaba la página. Bernardo decía la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y significa que este pequeño regalo finalmente llegó a tus manos. No fue mucho, pero fue todo lo que pude ahorrar. Quiero que uses este dinero para algo importante, no para pagar deudas o gastos diarios, sino para algo que te traiga alegría, un viaje, una mejora en el taller, cualquier cosa que te haga feliz. Has trabajado duro toda tu vida, hijo. Mereces algo solo para ti. Y una cosa más, si para cuando leas esto, hay alguien en tu vida que necesita ayuda, alguien que ha demostrado cambio genuino y esfuerzo real, considera ayudarles también, no por obligación, sino porque elegiste hacerlo. Porque el dinero solo vale algo cuando se usa para hacer bien. Te quiero, hijo. Siempre estuve orgulloso de ti, papá. Las lágrimas caían sobre el papel mientras leía. Mi padre, incluso después de muerto, seguía enseñándome lecciones. Esa noche llamé a Rebeca. Necesito verte mañana, dije. Tú y Adrián pueden venir al taller. Claro, papá, respondió con preocupación en su voz. Está todo bien. Todo está bien, aseguré. Solo necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Al día siguiente, Rebeca y Adrián llegaron al taller. Amado también estaba ahí. Los hice sentar. Recibí algo inesperado. Empecé. Una herencia de mi padre que no sabía que existía. Sus ojos se agrandaron, pero ninguno habló.
Quiero usar parte de ese dinero para ayudarlos, continué. No mucho, pero suficiente para que puedan pagar un curso técnico para Adrián y tal vez ayudar con algunos meses de renta mientras tú buscas un trabajo mejor. Rebeca, papá, empezó Rebeca con lágrimas. No tienes que lo sé, la interrumpí. Y esa es exactamente la razón por la que lo estoy haciendo, porque no tienes que pedirlo. Porque has demostrado durante 2 años que cambiaste realmente, porque mi padre me enseñó que el dinero vale algo cuando se usa para hacer bien. Adrián se limpió los ojos. Señor Torres, no sé qué decir. Di gracias trabajando duro, respondí. Di gracias construyendo una buena vida con mi hija. Di gracias tratándola con el respeto que merece. Lo haré. Prometió. Lo juro. Y Rebeca, agregué, esto no significa que el testamento haya cambiado. Sigue siendo como está. Cuando yo muera, todo va para Amado. Lo entiendo, dijo. Y está bien. Esta ayuda no es sobre herencia, es sobre familia, es sobre elegir apoyar a alguien que ha hecho el trabajo de cambiar. Los abracé a ambos. Amado se unió al abrazo. Por primera vez en años se sentía como una familia completa nuevamente. No era la misma familia que habíamos sido. Demasiado había pasado para eso. Pero era algo nuevo, algo construido sobre lecciones aprendidas y cambios genuinos. Han pasado 5 años desde aquella audiencia en la corte, 5 años desde que Rebeca me llamó perdedor y yo cambié mi testamento. Muchas cosas cambiaron en esos 5 años. Adrián terminó su certificación y ahora trabaja conmigo y Amado en el taller. Es un trabajador dedicado, humilde, dispuesto a aprender. Rebeca encontró un trabajo mejor en administración de una pequeña empresa local. Ya no trabaja en la cafetería, aunque dice que esos meses como mesera le enseñaron más sobre humildad que cualquier otra experiencia en su vida. Tienen un apartamento mejor ahora en un barrio más seguro. Nada lujoso, pero cómodo. Tienen suficiente para vivir bien, sin excesos y parecen genuinamente felices. Más felices de lo que nunca fueron cuando perseguían dinero falso. Mi relación con Rebeca nunca volvió a ser exactamente como antes. Hay cicatrices que no desaparecen completamente, pero construimos algo nuevo. Almuerzos semanales donde hablamos de todo y nada. Llamadas telefónicas donde me cuenta sobre su día. Visitas al taller donde ella ayuda con el papeleo porque resulta que es buena con los números. Amado y Rebeca reconstruyeron su relación de hermanos. Los veo juntos a veces riendo sobre recuerdos de infancia, apoyándose mutuamente. Es bonito ver. Los padres de Adrián recibieron sentencias de prisión. Heriberto está cumpliendo 15 años. Amparo recibió 10. Rebeca los visita ocasionalmente más por Adrián que por ella misma. Dice que ha perdonado su influencia, pero nunca olvidará las lecciones que aprendió de su caída. En cuanto al testamento, se mantiene como está. Todo para Amado. Se lo he dicho a Rebeca varias veces para que no haya confusión. Ella siempre responde lo mismo. Está bien, papá. Entiendo por qué. Y no estoy aquí por eso. Creo que finalmente lo dice en serio. El otro día estábamos almorzando solo ella y yo cuando me preguntó algo que no esperaba. Papá, ¿alguna vez me perdonaste? Realmente miré mi café por un momento antes de responder. Perdonarte completamente significaría olvidar lo que pasó. Dije, y no puedo olvidarlo. Esas palabras dejaron marcas. Pero he dejado ir la rabia, he dejado ir el resentimiento y he elegido construir algo nuevo contigo. Si eso es perdón o no, lo sé, pero es lo mejor que puedo hacer. Ella asintió. Es más de lo que merecía, dijo. Y te lo agradezco cada día. La vida me enseñó muchas lecciones en estos años. Aprendí que el amor familiar no significa aceptar maltrato. Aprendí que establecer límites no te hace cruel, te hace fuerte. Aprendí que la gente puede cambiar, pero solo si realmente quieren hacerlo. Y aprendí que a veces el mejor regalo que puedes darle a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Amado se va a casar el próximo año. Conoció a una mujer maravillosa llamada Elena, que trabaja como enfermera. Ella me recuerda a mí cuando era joven, trabajadora,
honesta, sin pretensiones. Rebeca va a ser la dama de honor. Me preguntaron si daría un discurso en la boda. Todavía estoy pensando qué decir. Tal vez hable sobre segundas oportunidades. Sobre cómo las familias pueden romperse y reconstruirse. Sobre cómo el valor real de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. El taller sigue creciendo. Con Amado y Adrián trabajando conmigo. Hemos podido tomar proyectos más grandes. Nada extraordinario, pero suficiente para vivir cómodamente y ahorrar un poco. Mi camioneta finalmente se rompió el año pasado. Compré una nueva usada pero confiable. Rebeca me ayudó a negociar el precio. Se rió cuando le dije que era buena en eso. Aprendí de los mejores, dijo, y luego se corrigió. Bueno, aprendí de los peores, pero ahora uso esas habilidades para bien. A veces, en las noches tranquilas, pienso en cómo todo se desarrolló. Si no hubiera cambiado el testamento, si hubiera cedido cuando Rebeca vino pidiendo ayuda, ¿habría cambiado realmente? Lo dudo. El cambio real vino del dolor, de enfrentar consecuencias, de perderlo todo y tener que reconstruirse desde cero. Rebeca me lo confirmó una vez. Papá, me dijo. Sé que sonó horrible en ese momento, pero cambiar el testamento fue lo mejor que pudiste hacer por mí. Me obligó a ver quién era realmente. Me obligó a cambiar. Si me hubieras perdonado fácilmente y me hubieras dado dinero, nunca habría aprendido. Habría seguido siendo esa persona superficial y horrible. Esa conversación fue sanadora para ambos. Mi salud está bien para un hombre de 65 años. El doctor dice que si sigo cuidándome, tengo muchos años más por delante. Eso es bueno. Quiero ver a Amado casarse. Quiero conocer a mis nietos algún día. Quiero seguir construyendo esta nueva relación con Rebeca. Y el testamento sigue sin cambiar. A veces Amado me dice que podría darle a Rebeca algo, aunque sea pequeño, un reconocimiento de su cambio, pero no lo hago. No porque sea cruel, sino porque ese testamento se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que las palabras tienen peso, de que las acciones tienen consecuencias, de que el respeto se gana, no se exige. Y creo que Rebeca lo entiende, lo acepta. Porque no está aquí por herencia, está aquí por familia. Un domingo reciente, toda la familia estaba reunida en mi casa para una comida. Amado y Elena, Rebeca y Adrián y yo. Estábamos riendo sobre algo cuando Rebeca se puso seria de repente. Quiero hacer un brindis, dijo levantando su vaso de agua. Por papá, continuó con voz emocionada. El hombre más fuerte que conozco. No porque nunca se cayó, sino porque siempre se levantó. No porque nunca fue lastimado, sino porque eligió perdonar a su manera. Y no porque tuvo dinero, sino porque tuvo algo más valioso, dignidad, principios y amor. Gracias por no rendirte con nosotros, papá. Incluso cuando te dimos razones para hacerlo, todos levantaron sus vasos. Brindamos. Y en ese momento, sentado en mi pequeña sala en mi casa vieja que Rebeca alguna vez llamó anticuada, me sentí más rico que cualquier millonario porque tenía lo único que realmente importaba. Una familia que me respetaba, un hijo que me admiraba, una hija que finalmente entendió el valor del trabajo honesto, un yerno que me veía como un mentor y la paz de saber que había mantenido mis principios incluso cuando fue doloroso. La vida no me dio riqueza material, me dio algo mejor. Me dio la satisfacción de saber que cría a mis hijos con valores reales, que establecí límites cuando fue necesario, que no permití que me trataran mal solo por mantener la paz y que al final el amor verdadero y el respeto genuino valían más que cualquier herencia. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Ese día, cuando Rebeca me llamó perdedor, cuando me humilló en mi propia casa, fue el día que finalmente abrió mis ojos. Me mostró que estaba permitiendo que me faltaran al respeto por miedo a perder a mi hija. Pero al cambiar el testamento, al establecer ese límite firme, no la perdí. La ayudé a encontrarse a sí misma. A veces el mejor acto de amor es decir no, a veces la mejor enseñanza es dejar que alguien caiga y aprenda a levantarse solo. Y a veces mantener tu dignidad es más importante que mantener la paz. Rebeca ya no es esa mujer superficial que valoraba el dinero,
sobre todo. Adrián ya no es el hombre arrogante que creía que su dinero lo hacía mejor que otros. Ambos aprendieron, crecieron y se convirtieron en mejores personas. Y aunque el testamento no cambió, nuestra familia sí se hizo más fuerte, más genuina, más real. Esta es mi historia, la historia de un electricista viejo en una casa vieja con una camioneta vieja, un perdedor según las palabras de su propia hija, pero un perdedor que nunca perdió lo más importante, su dignidad, sus principios, su amor propio. Y al final eso fue suficiente, más que suficiente. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Bernardo hizo lo correcto al mantener el testamento sin cambios? Incluso después de que Rebeca cambió, ¿alguna vez has enfrentado una situación donde tuviste que establecer límites firmes con familia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leer tus pensamientos sobre esta historia de traición familiar, herencia y segundas oportunidades. No olvides dejar tu like si esta historia te hizo reflexionar y suscríbete al canal para más relatos como este. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu apoyo significa todo para